Muy bienvenidos, nos han encontrado aquí en este link. Gracias por participar, gracias por su presencia entre nosotros. Estoy muy alegre que podemos hacer esta conferencia, porque es una oportunidad para nosotros, la comunidad aquí en la diócesis, reunir juntos. Y también es una gran oportunidad crecer en nuestra fe juntos como el pueblo de Dios. Yo quiero empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh Dios, te damos gracias por todas las bendiciones que recibimos diariamente. Más que nada, te damos gracias por el don de nuestra vida y la bendición de la fe, y la promesa de nuestra fe, ¿cuál es? Una vida eterna en el cielo. Abra nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos oír lo que quiere enseñarnos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendido. Estas palabras dramáticas de Jesús, del Evangelio según San Lucas, nos muestran el plan de Dios. El Padre dio al mundo a su propio Hijo para salvarnos de nuestros pecados y de la muerte. Él no vino simplemente para compartir su vida con nosotros, ni solamente a revelar a nosotros a su Padre. Jesús vino en la carne a movernos. Tuvo una misión, salvar al mundo y llevarnos al cielo. Esto requeriría muchos actos del movimiento, tanto para nosotros como para Jesús. Es verdad, Él viajó de pueblo a pueblo anunciando la buena nueva. Dijo a sus discípulos frecuentemente, vamos a otra región. Y es claro que su destino fue Jerusalén, donde se ofrecería a su vida al Padre en la cruz. Al mismo tiempo, Jesús invitó a sus discípulos a mover, no simplemente de un lugar a otro, sino de un estado de vivir al otro. Muy probablemente, dos de las palabras más usadas por Jesús fueron ven y va. Leemos muchas veces en los evangelios de la invitación de Jesús a sus primeros discípulos, vengan y síguenme. A San Mateo, sígame. A Zaqueo, date prisa y desciende. Al hombre rico, venda lo que tienes, dalo a los pobres y sígame. A San Pedro, en el fin del Evangelio según San Juan, después de perdonarlo 3 veces, le dijo simplemente, sígame. También a sus discípulos, vamos a un lugar tranquilo y oremos. Al mismo tiempo, Jesús envió a sus discípulos muchas veces. Vayan a los pueblos, anuncian el Evangelio. Va a su familia y diles lo que has visto. Va y venda todo. Vayan y procuren las cosas para la Pascua. Va a su hogar, tu hija vivirá. Levántate y camina. Jesús y sus seguidores movían mucho. Es obvio que el movimiento era importante.
Fue una gran parte de la vida de Jesús y de sus discípulos. En efecto, los primeros cristianos, es decir, nuestros antepasados en la fe, fueron conocidos por el nombre Pueblo del Camino. ¿Por qué esta énfasis? ¿Qué es el significado del movimiento? Bueno, es una continuación de la invitación de Dios a nuestros antepasados. Dios llamó a Abraham y a su esposa Sara: dejen todo y vayan. Ellos le preguntaron a Dios: ¿pero dónde? Él respondió: no importa dónde, vayan. Dios dijo a Moisés: di a mi pueblo, vamos, salgamos de Egipto, el lugar de la esclavitud, para vivir en la tierra prometida. Vez y otra vez Dios anunció por los patriarcas: yo marcho con ustedes, estoy a su lado para siempre. Los profetas enseñaron a los israelitas: muy pronto vendrá a un Salvador. Esperen y mantengan la vigilia. Aún después del nacimiento de Jesús, Dios dijo a María y a José: vayan a Egipto, porque el rey intenta matarlo al niño. Ok, entendemos. Hay mucho movimiento en la Biblia. Pero, ¿por qué? Estamos en una jornada. Este mundo no es nuestra casa permanente. Somos peregrinos aquí en la tierra. Es imposible entrar al reino de los cielos por nosotros mismos. Y por eso Dios nos mueve y nos acompaña. Yo creo que es muy importante, es bien importante recordar esta tierra, el mundo, este lugar no es nuestra casa permanente. Somos creados por otro lugar para vivir con Dios, los ángeles y los santos, para siempre en el cielo. Todos de nosotros, los cristianos de hoy, tenemos que imitar a Jesús y a sus discípulos. Hay que ser discípulos y apóstoles. Un discípulo es uno que sigue a Jesús, aprendiendo de sus palabras y acciones. Un discípulo quiere ser formado por Jesús. Hay que salir de nuestras maneras antiguas y aceptar la invitación de seguirlo. Un discípulo escucha bien las instrucciones del Evangelio. Un discípulo quiere crecer en la fe. Un apóstol comparte la fe con nosotros. Un apóstol lleva la buena nueva al mundo. Un apóstol busca a los perdidos y a los enfermos para ayudarles. Jesús tuvo muchos discípulos y eligió a 12 de ellos, quien Él les nombró apóstoles. Gracias al sacramento del bautismo, en que llegamos a ser personas unidas con Cristo, tenemos el gran privilegio de ser discípulos y apóstoles hoy. A Papa Francisco le gusta repetir las palabras del Santo Pablo VI. La Iglesia existe para evangelizar. Muchos piensan que existimos para construir edificios grandes o para celebrar los sacramentos o para mantener nuestra parroquia o escuela o ministerio.
Y claro que sí, queremos hacer todas estas cosas. Aquí en la diócesis, en nuestras parroquias, en nuestras escuelas, celebramos los sacramentos diariamente. Tratamos de formar a nuestros niños en la fe. Nosotros les enseñamos en nuestras escuelas y en la educación religiosa. Tratamos de vivir nuestra fe en esta manera cada día. Y gracias a Dios y gracias a ustedes y a la generosidad de muchas personas, podemos hacerlo cada día. Claro que sí, queremos hacer todas estas cosas. Pero es preciso recordar que la misión de la Iglesia es imitar a su esposo, Jesucristo, quien nos dio la gran comisión. Vayan, pues, y enseñan todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se puede encontrar esta comisión en el fin del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28. Es muy importante esta frase, esta comisión de Jesús. Eso es porque nosotros existimos como una iglesia para evangelizar, para decirles a todo el mundo la buena nueva. Individualmente y con nuestras familias, esperamos mover más cerca a Jesús por nuestra oración y por la práctica de la fe católica. No obstante, nuestra fe no es algo personal, es para todo el mundo, los creyentes y los no creyentes. ¿Cómo podemos crecer en la fe como los discípulos? Aprendemos por leer la Biblia. Puede leerla por sí mismo y con los otros. Hay grupos pequeños en nuestras parroquias. Puedes leer un libro entero o pasajes particulares. Los salmos son buenos para nuestra vida de oración. Jesús usaba muchas veces los salmos y oraba con ellos por sí mismo y también con los discípulos y con los otros. Es un libro de oración para nosotros y es un gran regalo de Dios por su siervo David hace 3,000 años. Podemos aprender la historia de salvación, las advertencias de los profetas, las enseñanzas de Pablo, etc. San Jerónimo escribió: la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. También es importante pedir al Espíritu Santo su ayuda, porque el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras puede ayudarle a comprenderlas. Quiero repetir eso. El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras puede ayudarle a comprenderlas. Muchas personas piensan que no pueden comprender las Escrituras, pero porque Dios está con nosotros por el Espíritu Santo, Él habla directamente a nosotros. Sí es posible comprender las Escrituras. Sí es posible conocer a Dios. Sí es posible reconocer su voluntad, porque el Espíritu Santo vive dentro de cada uno de nosotros y dentro de la iglesia entera. Otra manera de ser discípulo es pasar tiempo con nuestro Dios en silencio.
en adoración del Santísimo o en la contemplación antes o después de la misa. Recuerden las palabras de Jesús a sus discípulos y a nosotros en el jardín. ¿No pueden pasar ni una hora conmigo? En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, Jesús nos dijo: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos y hermanas, no cesen crecer en la fe. No nunca estén satisfechos con su nivel de discipulado. Toma el corazón las instrucciones de Cristo. Va y sígame. Bueno, ahora nos preguntemos cómo vivir como apóstoles. Es bien claro, el mundo necesita oír la buena nueva. Nuestros hermanos y hermanas tienen hambre para la verdad. Vemos lo que pasa cuando vivimos para nosotros mismos. Miren la situación en el mundo hoy. Hay divisiones, rencor, desesperación, hay guerras civiles y desconfianza entre las razas. El pecado y el malvado reina. Aunque tenemos lo que pensamos nos brinde la felicidad, en realidad somos un mundo muy triste y perdido sin Dios. Un apóstol es una persona que vive la virtud de esperanza. Cuando otros están hablando de la muerte y la desesperación, hablamos de la promesa de Cristo estar con nosotros para siempre. El Papa Emérito Benedicto XVI dijo: la marca distintiva de los cristianos es que ellos tienen una futura llena de esperanza. La marca distintiva de los cristianos es que ellos tienen una futura. Sí, la situación de hoy es grave, pero es cierto que hay una vida perfecta y eterna para los seguidores de Cristo en el cielo. Y esta seguridad nos ayuda a vivir bien en el presente. No es una forma de escapar este mundo. Sabiendo que tenemos una futura en el cielo, nos ayuda a vivir bien en este momento como ciudadanos de este mundo. La vida sí tiene sentido, porque Cristo ha transformado a todo. Vivimos no para este mundo y sus tesoros. Somos ya ciudadanos del reino de Dios. Nosotros demostramos la creencia en el Evangelio por nuestras acciones. Cada vez que ayudamos a los que están en necesidad, proclamar el reino de Dios. Cada vez que ofrecemos los sacrificios pequeños para los otros, proclamar la victoria de la cruz. Cada vez que compartimos un mensaje de esperanza y de reconciliación, somos extensiones de Jesús. Tenemos ejemplos perfectos que están experimentando aún ahora, hoy día. En pocas semanas tendremos una elección aquí en los Estados Unidos. No tengo que decirles que hay mucha tensión
y división en nuestras comunidades. Nadie sabe quién va a ganar, pero todos saben que muy probablemente será más divisiones después del 3 de noviembre. Los problemas van a continuar. ¿Qué podemos hacer como discípulos y apóstoles de Cristo? Primero, oren. Pídale al Espíritu Santo su ayuda. Antes de todo, es importante, es preciso orar. Todos nosotros necesitamos pedirle a Dios su ayuda. Dice Jesús, nos dice en el Evangelio según San Mateo, piden y se les daré, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. También necesitamos escuchar a unos y a los otros. Tenemos que perdonar a los otros. Tenemos que tener paciencia con nosotros, especialmente en este tiempo difícil. Trabaja por un mundo mejor. Ten esperanza en el poder de Dios. En una manera, no importa quién será elegido como presidente, todavía habrá la pobreza, las divisiones y las necesidades. Hay que ser un pueblo de esperanza y de acción y de amor. No es necesario esperar la elección. Debemos comenzar ahorita. Piensen en las situaciones en que pueden perdonar a los miembros de su familia o de la parroquia o de la iglesia o del mundo. Yo creo que debemos empezar ahora, construir un mundo nuevo, un mundo que es más cerca a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo. Otro ejemplo perfecto es la pandemia. Hay mucho miedo y mucha confusión en nuestras naciones y comunidades hoy. Hay la enfermedad y la muerte. ¿Y qué va a suceder en el futuro? ¿Cuándo tendremos una vacuna? Hasta que tengamos las respuestas, podemos cuidar por nosotros vecinos. Tomen las precauciones, usen una máscara y mantengan su distancia. Estén atentos a los ancianos y a los que estén en el riesgo de contraer el virus. Hablan de la certitud de la presencia de Dios, especialmente para los que están en la más necesidad. Hay muchas oportunidades para vivir nuestra fe. Di a los otros lo que significa la fe católica para ti. Ellos no pueden contradecirle cuando ustedes hablan de su fe personal. No es necesario estudiar para hacer no es necesario tener una educación muy grande para compartir su fe. Simplemente comparte con los otros lo que significa la fe para ti y para su familia. Para mí, a mí me gusta compartir con los otros que la iglesia es como mi familia o mi hogar. Yo fui nacido en la iglesia. La iglesia me ayuda a experimentar la reconciliación y la paz de Cristo. En la iglesia, en los sacramentos, yo como y bebo
el alma, la divinidad, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y finalmente, antes de muero, espero tener los sacramentos, es decir, el perdón final en la iglesia. La iglesia es como mi casa, mi familia. Comparte la fe con los otros. Pídales, ¿cómo puedo orar para usted? Sea un testigo al amor y la misericordia de nuestro Señor. Ayuda a los otros a crecer en su fe para que ellos puedan mover con Cristo, de su antigua vida a una nueva, de sus pecados a la reconciliación, de su desesperación a la esperanza, de este mundo a una vida eterna en el cielo. Jesús nos llama diariamente a seguirlo. Al mismo tiempo nos envía a proclamar la buena nueva. Discípulos y apóstoles, marchando juntos con Cristo, el buen pastor, como nuestro líder y compañón. Ven, síguenme, vayan, proclamen la buena nueva.